Buenos días a todos los oyentes de Devocionales Buscando su Rostro. Siempre es una bendición poder estar con ustedes aquí compartiendo porciones, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que tanto para mí como para ustedes podemos aplicar, ¿verdad?, a nuestras vidas. Durante todo este tiempo, nuestro pastor, el pastor Ángel Núñez, ha estado hablando temas sobre proverbios. En realidad, Proverbios eh, es un libro muy edificante, un libro muy sabio en su esencia. Y aunque el libro de Proverbios está en nuestra Biblia, como sabemos, ¿verdad?, luego de los Salmos, hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre ambos libros. Y bueno, lo que pasa es que los Salmos están llenos de expresiones de emoción, dolor, gozo, alabanza, adoración, y nos muestran, ¿verdad?, cómo podemos procesar nuestras experiencias delante de Dios. Pero sin embargo, el libro de Proverbios es un libro muy distinto, porque el libro de Proverbios nos llama a estudiar, nos llama a pensar y a aprender la disciplina de la práctica de centrar esos pensamientos que nosotros tenemos y nuestras acciones, pero en Dios. De hecho, uno de los mensajes principales de Proverbio es que nunca hemos pensado lo suficiente sobre ningún tema. Proverbio habla de cómo después de nosotros haber confiado en Dios, entonces cómo deberíamos poner todo eso, ¿verdad?, en práctica por medio de la fe. Proverbio no es simplemente un conjunto de pasos hacia una vida feliz. En realidad, ¿verdad? No es ni siquiera unos pasos rápidos que tú puedes hacer, que lees Proverbios y sigue y eso sucede como arte de magia, sino que Proverbios es una manifestación eh, bien artística en su esencia y en su escritura, que infunde demasiada sabiduría y que eso se va a aplicar a medida que tú vas trabajando en ella. A medida que tú vas aprendiendo de Proverbios y vas aplicando en tu vida, entonces es que vas a ver los efectos del estudio de Proverbios. No solamente es leerlo y seguirlo por seguirlo, sino es algo constante, es una práctica que se debe seguir día a día. Pero algo interesante, ¿verdad?, es de que, como sabemos, ¿verdad?, nunca podemos leer ningún libro de la Biblia, incluyendo Proverbios, sin ver a Cristo reflejado, ¿verdad? Si ven la obra de Cristo reflejado. Eh, el mismo Señor Jesús en muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, como en Marcos 6:2, cuando decían, ¿verdad?, que la gente se asombraba de tales cosas, la gente se maravillaba de lo que escuchaba y se preguntaba que de dónde había salido tanta sabiduría. También, ¿verdad?, él mismo se comparó, ¿verdad? Bueno, no se comparó, dijo que era superior a Salomón. Eso lo vemos en Lucas 11:31, que él decía que él era el nuevo Salomón, diciendo, ¿verdad?, que entre ellos había alguien mayor y más grande que Salomón. Ver a Jesús en este libro, ¿verdad?, nos hará entender muchísimo más al momento de la lectura, al momento del estudio, al momento de la aplicación a nuestras vidas. Y hoy en día, eh, un tema que se toca demasiado, se habla incluso en predicaciones, incluso en devocionales, eh, lo toca el libro de Proverbios y también lo tocan otros varios pasajes. Y posiblemente usted, ¿verdad?, que está escuchando este devocional y diga que cuando escuche este devocional diga que ya ha escuchado antes de eso, incluso en estos devocionales de Buscando su Rostro. Pero es tan necesario hablarlo porque hoy en día, aún así se hable varias y varias veces de este tema, es uno de los más grandes pecados del cristiano y en realidad del mundo en general. Y se trata sobre la gran pregunta de que si es pecado hablar demasiado, si es pecado, ¿verdad?, hablar más de lo que debemos. Bueno, para muchos la respuesta podría ser bastante simple, y es decir que sí es pecado y que lo mejor sería simplemente no hablar o hablar lo necesario solamente. Pero ciertamente el eje de este asunto radica en la aplicación de la sabiduría para refrenar el conjunto de músculos que conforman la boca y la lengua. Hay muchos peligros en hablar demasiado y sobre todo, ¿verdad?, hablar más de lo que debemos. Y quiero que veamos, ¿verdad?, ciertos puntitos sobre los peligros que hay en hablar más de lo que debemos. Y uno de los primeros peligros en hablar demasiado es de que esto abre la puerta al pecado. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 21:23
menciona que el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Imagínense, guardar nuestra boca, guardar nuestra lengua y nos vamos a librar de muchas angustias. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca preserva su vida. Mire cómo lo menciona, guardar la boca como algo para extender la vida. Y el que mucho abre sus labios termina en ruina. Si vemos en estos versículos, pareciera que diera a relucir que entre más hablamos, más pecamos. Pero en realidad no se trata del hecho de hablar, sino que en realidad ningún hombre es capaz de dominar la lengua. Ningún hombre es capaz de dominar lo que dice. Porque dice en Santiago 3:8, ¿verdad? Que está llena de veneno. Eso lo puede leer. Y una segunda razón, ¿verdad? Por la cual hablar demasiado también, ¿verdad? Es muy peligroso. Es porque cuando hablamos demasiado, esto es un combustible que promueve mucho el chisme. Una persona chismosa es, como se dice, es quien cotorrea, es quien repite habladurías y rumores. Hay muchas personas que justifican esta mala maña y práctica diciendo, ¿verdad?, que es que ellas hablan la verdad, que es que ellos hablan la verdad, que ellos dicen lo que en realidad es. Pero no se trata en realidad de que si es una mentira o de si es una verdad. Se trata de que hay cosas, ¿verdad?, que simplemente, hermanos, amigos que escuchan, hay cosas que no necesitan ser y que no deben ser repetidas. Por el simple hecho que los efectos negativos son numerosos. Recuerde lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y pongámonos a pensar qué de bueno puede haber cuando hablamos del prójimo. Segunda de Timoteo 2:16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Me como lo menciona, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo a Timoteo, que evitemos las palabrerías, que evitemos hablar cosas vanas, porque lo que produce, ¿verdad?, es impiedad. Pero de la misma forma, ¿verdad?, también los proverbios nos enseñan a evitar hablar demasiado para evitar el chisme. Proverbio 26:20 dice que donde no hay chismosos se calma la contienda, es decir, que donde sí lo hay, en realidad todo se prende. Proverbios 20:19 habla, ¿verdad?, que no nos juntemos con los chismosos. Y Proverbios 18:8 habla de que como el chismoso entra así dulcemente, pero habla de verdad que su final es amargo. Una tercera cosa, hermanos, amigos, por lo que debemos evitar hablar de más, es porque hablar demasiado alimenta la jactancia. Y bueno, hay que aceptar esto. Nadie se escapa de la jactancia. Si usted, hoy que me está escuchando, dice que usted nunca ha caído en esto de la jactancia, pues déjeme decirle que usted acaba de cometer dos pecados en este momento. Uno, mentir. Y dos, ser jactancioso en decir que no ha caído cuando sí lo ha hecho. El humano por naturaleza y en su naturaleza pecaminosa quiere el reconocimiento. Necesita la aprobación, necesita sentirse superior, necesita vanagloriarse y eso es la jactancia, es gloriarse en el hacer algo o en el tener algo. Y el jactancioso, a diferencia del chismoso, en vez de hablar de otro, él habla de él mismo. Y cuando habla de otro es para denigrarlo, para envanecerse él mismo. Proverbios 25:14 dice, nubes y vientos y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca da nada. Hablando, ¿verdad?, del jactancioso. Otro mal, ¿verdad?, también de hablar demasiado es la adulación. Proverbios 29:5 dice que el que adula a su prójimo le tiende una trampa. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con aquellas personas que elogian de una manera excesiva y también de una manera falsa, una manera hipócrita y poco sincera. Y hay que tener cuidado también, no solamente de caer en ellos, sino también de nosotros, al hablar de más, que caigamos en nosotros en andar adulando. Y a veces, muchas veces, nos damos cuenta y a veces también, sin darnos cuenta, nos volvemos aduladores. Otro motivo por el cual no debemos hablar tanto también es porque el hablar demasiado es el enemigo de escuchar. Todos hemos sido culpables una y otra vez de no escuchar a alguien, de no saber escuchar. Porque usualmente cuando
hablan o cuando estamos hablando, platicando o discutiendo o algo así, lo que hacemos es de que no escuchamos y más bien rápidamente estamos formulando la respuesta anticipadamente en nuestra mente antes de que la otra persona termine de hablar. Por eso Proverbios 18:3 dice que precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Proverbios 29:20 habla, ¿verdad? Que dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Y mire qué interesante cómo lo menciona aquí. Dice, más esperanza hay del necio que de él. Imagínense qué comparación, ¿verdad? Si el necio ya es condenado en la Biblia, ahora imagínense que dicen que hay más esperanza incluso para el necio que para el que no sabe escuchar. Dice Santiago que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Si tomamos la decisión consciente de escuchar con atención, entonces no voy a ser una persona precipitada al hablar. Voy a tener mucho más cuidado al hablar y voy a ser un oyente mucho más hábil. Hermanos, incluso hablar demasiado muchas veces nos hace entrar en ocio, nos hace entrar, por duro que parezca, en blasfemias, en herejías y destruye nuestra vida y también la de los demás. Tengamos mucho cuidado al hablar, que nuestras conversaciones sean santas, sean agradables y que Cristo se vea reflejada en ellas, en nuestro carácter de mansedumbre, de humildad. Y porque en realidad, hermanos, aquí nosotros no hemos venido para brillar entre nosotros, entre hermanos y tener una competencia de quién brilla más. La verdad es que nosotros cuando hemos sido llamados a brillar es para brillar al mundo, para brillar con la luz de nuestro Señor a través del Evangelio. Que el Señor brilla a través de nosotros, pero es Cristo quien brilla, no nosotros. Y hay que tener mucho cuidado con esto y evitemos hablar más de lo que debemos. Evitemos caer en este pecado y también en destruir a los demás. Y recordemos una última cosa, hermano. No es nuestra misión demostrar cuánto conocimiento tenemos o cuánta razón tenemos sobre cierto asunto o sobre cierto tema. Nuestra misión es hablar de Cristo y que nuestras bocas sean portadoras de bendición y gozo para la familia de la fe. Pongámonos como meta no hablar más de lo que debemos y en cambio que aprendamos a escuchar, que nos volvamos mejores oidores y que al hablar, cuando tengamos que responder, cuando tengamos que hablar, lo hagamos con sabiduría. Los sabios consejos del rey Salomón en el libro de Proverbios. Que el Señor les bendiga.